pagar impuestos. Bueno, no es precisamente el plan favorito de nadie, ¿verdad? Pero, ¿nos hemos detenido a pensar qué es un impuesto en realidad? No solo el dinero que damos, sino todo el proceso legal que hay detrás. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desglosar el ciclo de vida completo de la obligación fiscal. Y veremos que es mucho más que un trámite. Es de hecho el corazón de la relación entre cada persona y el Estado. ¡Arranquemos! Miren, la obligación fiscal es, en esencia, este vínculo jurídico que nos une como ciudadanía con el Estado. Es el conjunto de reglas que nos dice cómo, cuándo y por qué contribuimos todos al gasto público. Y ojo, entenderlo bien no es solo para saber cuánto nos toca pagar, es también para conocer nuestras responsabilidades y, muy importante, las garantías que nos protegen. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Rapidito, vamos a ver el vínculo con el Estado, el momento exacto en que nace una obligación, quién hace los cálculos, las reglas del juego, qué pasa si la autoridad pregunta y al final el papel que jugamos en todo este sistema. Muy bien, primera parada, el vínculo con el Estado. Y aquí hay que entender algo clave desde el inicio. Esta relación no es como un acuerdo comercial cualquiera, para nada. Es lo que se conoce como una relación de derecho público. ¿Y eso qué significa? Pues que todo, absolutamente todo, está regulado por la ley. La estructura es súper clara y los roles están definidos al milímetro. En esta relación, los papeles son muy específicos. Por un lado, tenemos al Estado, que es el acreedor, o sea, la entidad que tiene el derecho a recibir el pago. Y por el otro, estamos los contribuyentes, que somos los deudores, quienes tenemos la obligación de pagar. Y claro, todo este marco está definido por leyes como el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR o la ley del IVA. Ellas son las que le dan forma a este lazo. Ahora sí, vamos a una pregunta que es el meollo del asunto. ¿En qué momento exacto nace la obligación de pagar un impuesto? Y la respuesta puede que sorprenda a más de uno. No es cuando llega la fecha límite, ni cuando recibimos una notificación. Nace mucho, mucho antes, en un instante súper preciso que la ley define. Para entenderlo, primero necesitamos conocer el hecho imponible. A ver, para que quede claro, pensemos que es como una receta en un libro de cocina. La ley describe una situación de forma abstracta y general. Por ejemplo, dice, quien obtenga ingresos deberá pagar un impuesto. Esa descripción en la ley, eso es el hecho imponible. Y luego tenemos el hecho generador. Siguiendo con la analogía, si el primero era la receta, este es el momento en que nos ponemos a cocinar. Es el evento real, concreto, medible, que encaja perfectamente con la descripción de la ley. Si la receta decía obtener ingresos, el hecho generador es el momento en que, efectivamente, recibimos un pago por un trabajo. Ahí está. Y aquí vemos la conexión en acción. Cuando un acto de la vida real, como vender un producto, coincide con la descripción abstracta de la ley, listo. En ese preciso instante nace la obligación fiscal. Fíjense qué interesante, ocurre mucho antes de hacer cualquier cálculo o declaración. Entonces, el punto crucial es que esta separación entre la idea abstracta y el hecho concreto no es solo teoría para abogados, es un pilar de la seguridad jurídica. Garantiza que los impuestos no se cobren por capricho, sino únicamente cuando nuestras acciones encajan en los supuestos que la ley ya había establecido. Nos da previsibilidad. Una vez que la obligación ha nacido, llegamos a la fase de los números. Hay que ponerle una cifra. Este proceso se llama determinación. Y no es otra cosa que calcular el monto exacto que se debe pagar. ¿Y quién hace este cálculo? Principalmente hay dos caminos. La regla general es la autodeterminación. Cada contribuyente es responsable de calcular sus propios impuestos. Esto es así en los sistemas fiscales modernos porque es más eficiente y fomenta la responsabilidad. Claro que, si el contribuyente no lo hace o lo hace mal, entonces la autoridad interviene y realiza el cálculo, lo que se conoce como liquidación administrativa. La imagen de la balanza lo visualiza muy bien. La determinación es un acto de pesaje. Se deben identificar todos los elementos clave: la base gravable, que es la cantidad de dinero sujeta a impuesto, la tasa o tarifa que indica la ley, y los posibles accesorios como multas o recargos. La suma de todo esto nos da la cifra final y precisa. Por supuesto, todo este proceso no es al azar. Tiene reglas muy claras, y la mayoría de ellas se encuentran en una pieza clave de nuestra legislación, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí está la frase clave de ese artículo. Lo dice sin rodeos. La responsabilidad principal de calcular los impuestos recae en los contribuyentes. La autoridad solo interviene como una excepción, no como la regla. Este artículo también establece otras reglas fundamentales.
confirma que la obligación nace con el hecho generador y se calcula con la ley vigente en ese momento. Pero un dato interesante. El cómo se paga, o sea, el procedimiento, se rige por la norma que esté vigente al momento de pagar y nos da plazos de pago por defecto. Para impuestos mensuales, a más tardar el día 17 del mes siguiente. Para los demás, 5 días después de que nació la obligación. Bien, ya cubrimos cómo nace y se calcula la obligación. Pero ¿qué pasa si la autoridad fiscal tiene dudas y decide revisar esos cálculos? Bueno, ahí entramos en un procedimiento específico que se conoce como revisión de gabinete. El proceso, regulado en el artículo 48 del Código Fiscal, sigue 4 pasos lógicos. Primero, la autoridad notifica y solicita formalmente la documentación. Después, si encuentra algo, emite un oficio de observaciones con los detalles. A partir de ahí se abre un plazo crucial para que el contribuyente presente pruebas y aclare la situación. Y finalmente, la autoridad emite una resolución definitiva, que si determina un adeudo, se conoce como un crédito fiscal. Y de todo ese proceso, si hay un número que debe quedar grabado, es este. 20 días hábiles, ese es el plazo, a partir de la notificación del oficio de observaciones, para responder. Es la ventana de oportunidad para presentar todos los documentos y pruebas que demuestren que los cálculos son correctos. Y la consecuencia de no actuar es severa. Si no se presentan pruebas para desmentir las observaciones de la autoridad dentro de esos 20 días, la ley considera que los hechos señalados son aceptados. Básicamente, el que calla otorga. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Después de ver el ciclo completo de la obligación fiscal, desde su nacimiento hasta una posible revisión, podemos entender mejor nuestro papel, porque no se trata solo de pagar, sino de comprender el por qué y el cómo. El objetivo final de todo este marco legal es dar certeza. Saber exactamente cuándo nace una obligación, cómo se calcula y cuáles son las reglas de una revisión nos permite actuar con previsibilidad y confianza, sabiendo a qué atenernos. Lejos de ser un sistema unilateral, este marco legal funciona como una balanza. Por un lado, asegura que el Estado pueda recaudar los fondos que necesita. Por el otro, establece garantías y procedimientos claros que protegen los derechos de los contribuyentes, como el derecho a ser escuchado y a presentar pruebas. Y cerramos con esta reflexión. ¿Conocer las reglas, los plazos y los procedimientos es simplemente cumplir con una carga más? ¿O es en realidad una herramienta que nos empodera, transformando nuestra participación en el sistema de una pasiva a una activa e informada? La respuesta, por supuesto, define nuestra postura como ciudadanos.